Hola muchachos, con motivo de la preparación de la evaluación de POD 3501 que hemos estado viendo en clases, les preparé este video tutorial con el fin de que puedan utilizarlo como material de apoyo. Entonces, para que puedan estudiar para la prueba, además les preparé 3 guías. La primera de estas nosotros la vimos en clases, la resolvimos todos juntos, yo lo fui resolviendo adelante lo que alcanzamos dentro de la clase. Ya, lo demás, yo sé que como un 95% fue resuelto y el 5% quedó para ustedes. Dentro de esta semana tenemos la prueba, así que esas 3 guías yo se las voy a juntar en la descripción de este video tutorial. En este video voy a resolver la tercera guía completamente para que les pueda servir como material de apoyo y puedan ver ciertos algoritmos que la mayoría tiene alguna duda. Entonces vamos a comenzar revisando un poco de qué trata el ejercicio. En este ejercicio se solicita la creación de un proyecto informático capaz de llevar la gestión de un estacionamiento para saber cuántos aparcamientos están ocupados. O sea, es un espacio que tiene muchos aparcamientos y necesitamos saber cuántos están ocupados y además el total de ellos. ¿Ya? Nos va a permitir además reservar algún aparcamiento. Acá se nos indica que hay una capacidad para 30 automóviles, o sea, hay 30 espacios para introducir automóviles. 5 de ellos están ocupados y eso se va a resolver en el punto para ingresar los aparcamientos ocupados, que se hace de manera al azar. Vamos viendo un poco la estructura. Primero se nos solicita un menú con 4 funcionalidades. Las 3 primeras son las más importantes, la cuarta es simplemente salir y se va a cerrar la consola. La primera de los ítems es el registro del automovilista. Se requiere registrar tanto los nombres de él como la edad y el apellido, validando obviamente cada una de las entradas. Si alguna cadena fuera errónea o alguna variable fuera errónea dentro del registro del automovilista, se le debe devolver hacia el menú principal. También tenemos en la segunda parte, ya después del registro del automovilista, el ingreso de los aparcamientos ocupados. Nos dice que para ejecutar este punto primero tengo que haber pasado por el registro del automovilista. O sea, acá tenemos una validación. Y por consiguiente nos dice que en este punto se registrarán los aparcamientos que ya están ocupados. Actualmente existen 5 espacios ocupados. Y esta primera etapa, para fines prácticos, simplemente estos 5 espacios se van a hacer al azar. Como hay 30 espacios disponibles, dentro de esos 30 van a haber 5 ocupados que son totalmente al azar. Y eso lo vamos a decidir después con un algoritmo de tipo random. Y finalmente el último punto importante es la reserva del aparcamiento, que en donde me va a mostrar los 30 automóviles, los 30 espacios para automóviles, disculpen, y los que estén ocupados van a salir en rojo. O sea que si yo después ingreso, por ejemplo, el número 28, el aparcamiento 28, y si el aparcamiento 28 está ocupado, no se me va a permitir realizar el registro. Pero de caso contrario, vamos a poder ingresarlo y nos va a mostrar un resumen de la aplicación. Entonces, partamos por donde debemos, que es primero creando un proyecto en Visual Studio. Ya, acá en Visual Studio vamos a agregar un proyecto de consola. A mí me salen muchas más opciones de las que ustedes tienen en Duoc porque tengo muchas más cosas instaladas. Pero para fines prácticos es totalmente lo mismo el tipo que yo voy a elegir acá, que es la aplicación de consola. Lo único que dice .NET Framework al lado. Pero es el mismo proyecto con el que creamos siempre en Duoc, una aplicación típica de consola. El nombre viene dentro del documento, que lo tengo por acá, el que se le estaba mostrando al principio. Ya me dice que la solución se va a llamar Estacionamientos Pedro. Y el proyecto se va a llamar Estacionamiento app. Entonces, partamos por ahí. El proyecto es Estacionamiento app. Y el nombre de la solución, Estacionamientos Pedro. Una aplicación de consola, a aceptar. Se nos va a crear la estructura de la aplicación. Posteriormente nosotros vamos a empezar a programar acá en el método main. Lo primero que tenemos que hacer es identificar qué es lo que necesitamos. La cáscara de la aplicación acá va a ser el menú principal. Como se puede repetir la ejecución de esto, porque por ejemplo acá dice
registro automovilista, que si alguna de las validaciones falla, se devolverá al usuario al menú principal. Y para ello tenemos que tener un ciclo que repita la acción una y otra vez. Cuando tenemos un menú, lo mejor es hacerlo con una instrucción do while. Y si vemos un poco mejor acá, la opción 4 dice que va a ser salir. Por lo tanto, las opciones que va a ingresar el usuario son numéricas. Vamos a partir primero indicando la variable opción, que es donde se va a guardar posteriormente lo que ingrese el usuario por consola, una de las opciones del menú. Por consiguiente, vamos a crear un do while. El do while. Entonces, todo lo que esté dentro del do se va a ejecutar mientras se cumpla la condición del while. ¿Cuál es la condición? Bueno, el do se va a ejecutar mientras opción sea distinto a 4. Si es que llegara a ser igual a 4, que es lo que va a pasar, no se va a volver a ejecutar más el do. Opción nos tira un error porque aún no está asignado. Como vemos en la línea acá 13, simplemente está declarado, pero no tiene nada dentro. Ya más adelante le vamos a solicitar al usuario que ingrese sus datos, o que ingrese la opción que él necesita, y ahí va a dejar de verse ese error de sintaxis. Entonces partamos mostrando primero el menú al usuario. Ya, con un console.writeLine vamos mostrando. Vamos a decirle seleccione una opción. Console.writeLine, seguimos escribiendo. La primera opción es registro automovilista. La segunda opción, ingresar aparcamientos ocupados. Tercera opción, reservar aparcamiento. Y la última de las opciones, que es la 4, es salir. Ya, ahora que se le muestra al usuario, nosotros tenemos que tomar ese número y guardarlo dentro de opción, lo que el usuario ingrese. Pero vamos a validarlo de que sea numérico lo que ingrese. Porque, por ejemplo, se piden números del 1 al 4, sin embargo, el usuario podría ingresar una letra. Y si ingresa una letra, hay algo malo porque no es una opción correcta. Entonces vamos a hacer la validación con un if y con lo que hemos visto en clases, el try parse. El try parse, ¿qué es lo que pide? Bueno, lo que va a tratar de convertir hacia numérico, en este caso lo que el usuario ingrese. Console.readline. Seguido de una coma, donde va a guardar eso, opción, dentro de la variable opción. Entonces, si llegara a ingresar al if, quiere decir que está correcto. Y opción después va a estar llena por lo que ingrese el usuario. Si ingreso un 1, dentro de opción va a haber un 1. En caso contrario, por ejemplo, de que cayera en el else, quiere decir que no es numérica la opción que ingreso. Acá lo que podríamos hacer es decirle al usuario, la opción ingresada no es correcta. Y ahora podríamos trabajar dentro del if. Ojo que acá podríamos agregarle más validaciones. Por ejemplo que con doble ampersand. Y además, aparte de ser numérica, opción tiene que tener el valor mayor o igual a 1. Y opción menor o igual a 4. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Solamente puedo ingresar desde el 1 al 4, que es lo válido. Si una de estas condiciones no se cumple, va a caer en el else. Recordemos que el doble ampersand quiere decir que las validaciones tienen que cumplirse. Veamos qué tenemos que hacer ahora. Ya tenemos la opción guardada, ahora tenemos que evaluarla para en caso de que ingrese una u otra opción, ya sea 1, 2, 3 o 4, se cree y se realice un procedimiento distinto. Entonces, lo mejor que podemos hacer acá es utilizar un switch que va a evaluar la variable opción. Entonces, le vamos a decir, en caso de que opción dentro tenga un 1, vamos a realizar tal acción que va a estar acá antes del break. Vamos a comentar esto para que quede un poco más ordenado.
Y en caso de que sea 1 es registro automovilista. En caso de que sea 2 va a ser ingresar aparcamientos ocupados. Me falta el break. En caso de que sea 3, reservar aparcamiento. El 4 no lo vamos a solicitar, debido a que si opción dentro trae el 4 que ingresó el usuario, no va a entrar al switch, va a seguir de largo y después en el while no va a dejar que la ejecución del programa siga. No se va a volver a repetir el do, porque la condición es que sea opción distinto a 4. Entonces va a cerrar después la consola. Ya, tenemos las tres partes principales, case 1, case 2 y el case 3. Partamos por el case 1 y veamos detalladamente qué es lo que tenemos que realizar. Ya, pero primero hay que tener en cuenta que el estacionamiento cuenta con 30 automóviles. Dice, estos están divididos por secciones, las cuales van del 1 al 3. Ya tenemos 3 secciones en donde caben 30 automóviles, entre todas. Ya, pero cada sección tiene un total de 10 automóviles. O sea, tengo 3 secciones y en cada una tengo 10 automóviles, lo que hace un total de 30. Y se recomienda guardar la información anterior en un arreglo bidimensional. Ya, eso es muy importante, esto que está acá, que estamos viendo cómo vamos a guardar la información. De hecho, acá nos están recomendando que lo hagamos en un arreglo bidimensional. En este caso, la identificación sería un arreglo de 10×3. De 3×10, disculpen. 3 filas, 10 columnas. Ya. Vamos al registro de automovilista entonces. Dice, si el usuario selecciona esta opción, se le solicitará que ingrese sus 2 nombres, apellido y edad. En caso de que el usuario sea menor de 18, no puede ingresar al aparcamiento. Se debe validar que la cadena ingresada para los nombres contenga al menos 2 palabras. O sea, vamos a pedir en una sola instancia que ingrese ambos nombres de la persona. Y vamos a validar que vengan ambos nombres dentro. Eso lo vamos a hacer después con una instrucción que vimos en clases que se llama el split. Partamos solicitando lo que son estas variables. Van a ser los nombres, el apellido y la edad. Para ello vamos a crear variables, las cuales van a estar antes del do para que queden disponibles en toda la aplicación. Simplemente las vamos a declarar. String nombres. Ahí van a estar ambos nombres. String apellido. E int edad. Con eso cumplimos con las 3 variables que hay que solicitarle al usuario. Entonces, cuando entra al case 1, le vamos a hacer saber que tiene que registrarse. Bienvenido al registro de usuario. Seguimos escribiendo y le vamos a decir también que tiene que ingresar primero sus 2 nombres. Ingrese sus 2 nombres. Y lo vamos a recibir dentro de la variable nombres que declaramos un poco más arriba. Console.readline. Después de ello tenemos que hacer la evaluación de esta variable que contenga al menos 2 palabras. Ya, entonces repasemos acá lo que estamos haciendo. Imprimimos bienvenido al registro de usuario. Le decimos que ingrese sus 2 nombres y se lo solicitamos por pantalla, por la consola, y lo vamos a guardar en la variable nombres. Ahora lo que voy a hacer es un if y preguntar si nombres.split. Supongamos que dentro de nombres está lo siguiente, para que recordemos un poco cómo funciona el split. Voy a poner mi nombre, Moisés Sepúlveda. Para yo saber que esta cadena contiene 2 palabras, visualmente yo ya sé que tiene 2 palabras, pero para decírselo al programa, lo que hay que hacer es cortar esta cadena. Yo sé que esta cadena tiene 2 palabras porque están separadas por un espacio. Entonces el split lo que va a hacer es cortar esta cadena por un identificador, que en este caso va a ser el espacio, y a partir de ello va a crear un arreglo de cuántas posiciones sea el corte. En este caso hizo el corte y eso dio pie a dividir el string en 2. Entonces, a partir de eso nosotros vamos a hacer nuestra validación. Le decimos que primero haga el split y el split se va a hacer mediante un espacio.
el split me devuelve un arreglo y yo voy a validar que ese arreglo tenga un largo de 2 espacios. Así yo puedo saber que estas son 2 palabras. Entonces, si es igual a 2, quiere decir que es correcto. ¿Ya? Acá podríamos tener más código y seguir pidiendo cosas. Pero para que sea un poco más fácil el algoritmo, nosotros vamos a preguntar el caso erróneo. Por ejemplo, que sea distinto a 2. Si es distinto a 2, si no tiene 2 palabras, si tiene 1, tiene 3 o tiene 100, es incorrecto. Por lo tanto, se lo vamos a hacer saber al usuario con un console.writeLine. Y le vamos a decir que la cadena ingresada no contiene 2 palabras, que deberían haber sido sus 2 nombres. Posterior a ello, yo no quiero que se siga ejecutando el código que voy a poner acá abajo, porque yo después voy a solicitar el apellido. Yo no quiero que después se solicite el apellido si es que hay un error acá en el nombre. Así que nosotros le ponemos continue. Al ponerle continue, ¿qué es lo que va a pasar? No se va a seguir ejecutando, pero va a volver al principio del do. O sea, me va a mostrar el menú de nuevo. Veamos si esto es verdad. Iniciar. Vamos a esperar que la consola cargue y nos muestre lo que debe. Ya, seleccione una opción. La 1, registro de automovilista. Ya, bienvenido al registro de usuario. Ingrese sus 2 nombres. Yo voy a poner Rodrigo Pérez. Rodrigo Pérez Acuña. Me dice que la cadena ingresada no contiene 2 palabras y me retorna nuevamente al menú principal. Lo que vamos a hacer ahora es seguir con el algoritmo. Ya pedimos los nombres, validamos que el nombre fuera correcto y vamos a pedir ahora el apellido. Console.writeLine, ingrese su apellido. Lo guardamos dentro de apellido que está declarado antes del do y console.writeLine. En el documento también hay validaciones para apellido. En este caso nos dice que tiene que contener a lo menos 3 letras. Entonces le vamos a hacer caso y vamos a preguntar apellido.length si es menor a 3. Si es menor a 3 tenemos un problema. Nuevamente se lo hacemos saber al usuario y le decimos que el apellido debe tener a lo menos 3 letras. Y lo mandamos de vuelta al menú principal de nuevo con continue para que el ciclo se vuelva a repetir, pero no se ejecute lo que está acá abajo. O sea, la ejecución llega hasta el continue y vuelve acá, al do nuevamente. Y nos queda solamente pedirle la edad. Console.writeLine, ingrese su edad. Ya, en este caso, la edad tiene que ser numérica. Vamos a hacer todas las validaciones posibles para que este software quede lo más robusto posible y ustedes puedan estudiar de manera correcta para la prueba. Entonces, lo que yo voy a hacer es declarar acá, bueno, la edad ya lo tenemos, así que if int.tryparse y lo mismo que arriba. Veamos y vamos a ver si es un int, lo que ingrese por consola. Y eso lo vamos a guardar en edad. Ya, pero esto lo que devuelve es un true o un false. Entonces yo lo que voy a hacer es igual a false. Y aquí lo que le estoy preguntando es si la edad no es numérica. Si no es numérica tenemos un problema. Entonces console.writeLine, la edad debe ser numérica. Y como sabemos que no puede seguir la ejecución, otro continúe. De vuelta. Bueno, si el parseo se hizo de manera correcta, yo debería poder llegar acá abajo de este if y volver a hacer otra validación, porque ahora tengo que validar de que la persona sea mayor a 18 años. Entonces preguntamos, si la edad es menor a 18, tenemos otro problema. Entonces console.writeLine y le vamos a decir el usuario debe ser mayor a 18 años. Y lo mandamos de vuelta al menú principal nuevamente. Ya, esa era la última de las validaciones. Si es que llegara a este punto de ejecución en donde tengo el cursor
quiere decir que no entró a ninguno de los if, porque si hubiera entrado a cualquiera de ellos, se hubiera topado con un continue y hubiera vuelto de nuevo al menú principal, al inicio del do. Como no fue así, deberíamos llegar acá. En el caso supuesto de que no haya sido así y todo haya estado bien, podríamos llegar hasta el final y decir al usuario registro exitoso. Entonces en este punto nosotros ya sabemos que es exitoso el registro. Vamos probando. Primero registro automovilista. Ingrese sus dos nombres y le voy a poner Abel Aros. El apellido Acuña. Y la edad va a ser de 80 años. Registro exitoso. No hubo ningún tipo de problema. ¿Qué pasa si hago el registro de nuevo? Ingrese sus dos nombres. Ya, para hacerlo rápido. Hola mundo. Ingrese su apellido. Larraín. Ingrese una edad. Yo voy a poner, por ejemplo, ASDF. ASDF no es una edad. Y que lo que me dice, la edad debe ser numérica y me retorna nuevamente hacia el menú principal. Ya, hasta ahí vamos bien. Entonces, este es el primer punto. Y está completo. Está con todas las validaciones que debería tener. Vamos con ahora el case 2. El case 2 tiene una validación bastante particular y nos dice que para seleccionar esta opción, la opción 2, es necesario primero haber registrado al automovilista. O sea, tenemos que saber que el automovilista primero llegó hasta el registro exitoso y ahí recién puede entrar acá. Para lograr eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a guardar algo en una variable para indicar que el registro ya fue completo. Yo lo que voy a hacer es crear una variable de tipo booleana que se va a llamar registro. Yo la voy a inicializar en false. Voy a poner acá registro. Si está en false, significa que no se ha registrado. Si está en true, el registro fue exitoso. Vamos viendo entonces. Si llega a esta línea de código en el registro, nosotros ¿qué es lo que vamos a hacer? Registro lo vamos a cambiar a true, porque yo en este punto ya sé que el registro fue completado. Y en el case 2, antes de realizar cualquier tipo de acción, yo voy a hacer un if y voy a preguntar si el registro no fue completado. En caso de que no haya sido completado, yo lo voy a mandar de vuelta al menú principal con un mensaje de error primero. Y le voy a decir, primero debes registrarte. Y con el continue de vuelta al principio del do. Es por eso que preguntamos la validación al revés. O sea, que si es falso. Si no se ha registrado, bueno, yo le mando el mensaje de error y lo mando de vuelta. Sigamos entonces. Si llegara a pasar de ese if, quiere decir que todo está bien. Y lo que vamos a hacer ahora es seguir lo que dice la guía. En este punto se registrarán los aparcamientos que ya están ocupados. Dice que actualmente hay un total de 5 espacios ocupados. Y en esta primera etapa de prueba de software, para fines prácticos, se solicita que estos aparcamientos sean llenados al azar. Como yo sé que van a ser 5 los estacionamientos ocupados, en una plaza de 30, esos 5 yo los voy a tirar al azar, del 1 al 30. Y los voy a guardar en un arreglo que van a ser los estacionamientos ocupados. Pero primero, para ordenar todo este tema, vamos a crear el arreglo que contiene los automóviles, o sea, los espacios de los automóviles que van desde el 1 al 30. Y nos recomiendan hacerlo en una matriz bidimensional. Esto lo vamos a hacer antes del do. Por acá. Ya. Comentario. Vamos a decir. Guardaremos el total de espacios del estacionamiento. Va a ser una matriz de tipo int bidimensional que va a llamarse aparcamientos. Va a ser igual a new int y este va a tener un espacio, porque en el documento me dice que cada sección contiene un total de 10 automóviles. ¿Y cuántas son las secciones? Son 3. Entonces tengo 3 filas y voy a tener
10 columnas en cada una de ellas. Ahí tenemos un total de 30. Y después acá vamos a guardar en este arreglo, guardaremos los estacionamientos ya ocupados. Un int, en este caso solamente unidimensional, ocupados, lo voy a llamar int, y van a haber 5. Me faltó el new int. Ya, un arreglo de una dimensión de 5 espacios. Ahí va a haber un número, van a haber 5 números, cada uno del 1 hasta el 30. Ojo que los aparcamientos aún no están llenos. Tenemos que llenar este arreglo para darle a cada uno el valor que corresponda, del 1 al 30. Ya, antes de seguir, vamos a realizar ese procedimiento de rellenar los aparcamientos. Eso lo vamos a hacer simplemente con un for. Y antes del do, ojo, que lo vamos a necesitar siempre. For ya, el típico for. Mientras y sea menor a aparcamientos.length, y acá lo vamos a ir asignando, pero como es un arreglo bidimensional necesito otro for dentro. For j aparcamientos.length. Ya, lo único que hay malo acá es el punto length. Cuando es cuando está en un arreglo unidimensional se puede usar el length, pero cuando tengo dos dimensiones, en el de acá arriba yo quiero primero las filas, entonces le pongo .getLength y la dimensión. La primera de las dimensiones siempre es la fila, entonces eso me va a devolver el 3. Y vamos por la segunda, getLength. La segunda de las dimensiones es ese 10 que está acá, que son las columnas, y me lo devuelve cuando yo le pongo 1 en getLength. Entonces con estos dos for yo voy a poder recorrer la matriz aparcamientos e irla rellenando. Aparcamientos, espacio i, j, va a ser igual a... Bueno, va a ser igual a que tiene que ser un número desde el 1 hasta el 30. Porque cada uno de los aparcamientos tiene un número que va desde el 1 al 30. Entonces afuera yo voy a crear una variable que se va a llamar naparc, el número de aparcamiento, que va a empezar en 1. Y aquí yo se lo voy a ir dando. Va a ser napar y después napar más, para que en la siguiente iteración el número que yo ingrese acá sea un 2, un 3 y así sucesivamente hasta completar los 30 espacios. Ya, terminado este for, estos dos for, esta matriz aparcamiento debería estar totalmente llena. Ahora vamos por los asientos ocupados que son al azar. Como son al azar, vamos a necesitar el objeto random. Así que más abajito creamos el objeto random para obtener números al azar. Objeto random, entonces random igual a new random. Con eso ya tenemos todo preparado para poder seguir el punto 2. Vamos entonces al case 2. Y en el case 2 vamos a ir recorriendo esta matriz de asientos ocupados con un for. El típico for también, mientras... Ups, se me fue el insert ahí sí. Mientras ocupados.length, mientras i sea menor a ocupados.length. Entonces va a ejecutar un total de 5 veces. Y yo voy a ir asignando los asientos ocupados de manera totalmente arbitraria, totalmente al azar. Entonces, ocupados, índice i, que empieza del 0 y va a terminar finalmente en el último de los elementos. Yo le digo que random, el objeto que cree, .next, va a tener un valor entre 1 y el 30. ¿Por qué entre 1 y 30? Porque son 30 los aparcamientos que hay. No pueden ser más ni menos. Entonces, recordemos que son 30 los espacios y cada uno tiene un número que va desde el 1 al 30. Independiente de que estén separados por secciones, empieza desde el 1 y el último de los aparcamientos termina en 30. Entonces, los que van a estar ocupados, supongamos que el aparcamiento 8 va a estar ocupado. El random me va a entregar ese número y lo vamos a almacenar en ocupados. Pero el random puede entregar entre 1 y 30. Nada más, porque así se lo estamos diciendo acá con el método next.
Ya. Y después de hacer este for, lo único que quedaría es console.writeLine y decirle que los asientos ocupados fueron asignados. Ya, y después de eso se va a ir nuevamente al menú. Y seguiríamos con el case 3, el cual también tiene cierta validación al principio. Que dice para seleccionar esta opción, primero debo haber pasado por ingresar los aparcamientos ocupados. Entonces volvemos a crear una variable para saber si fueron asignados o no. Arriba volvemos acá y debajito de ese bool registro voy a poner bool asignados. Asignados igual a false. Eso va a ser mi bandera. Y asignados yo lo voy a pasar a true cuando esté en esta línea. Que ya sé que llegando acá está todo bien. Asignados igual a true. Y en el case 3 voy a hacer la pregunta mágica. Si asignados es igual a false, o sea, si no se han asignado aún, tenemos un problema, se lo hacemos saber al usuario. Le decimos, primero debes asignar los estacionamientos ocupados. Y lo mandamos de vuelta al menú. Continúe. Ya, si llegara bajito del if, quiere decir que nunca entró dentro de ese if, así que está todo bien. Y acá viene donde está la lógica, que es un poco más pesada. Vamos viendo. Para seleccionar esta opción, bla bla bla, ya, reservar aparcamiento. En esta opción se le mostrará al usuario todos los números de los aparcamientos que existen dentro del recinto, separados por sección de la siguiente manera. O sea, en la sección 1 hay, bueno, son 10, acá le puse 5 simplemente por un tema de espacio. Sección 1, ahí me lista los 10 que hayan. Sección 2, los otros que hayan. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, como es un arreglo bidimensional, donde se guardan los espacios, los aparcamientos, dos for. Lo mismo que arriba. Aparcamientos.getLength, para las filas, el 0, otro for dentro, en este caso j, aparcamientos.getLength, y en este caso la dimensión 1. En el for de más arriba estoy obteniendo la cantidad de filas que hay, que son 3. Y en el de for de más adentro estoy obteniendo la cantidad de columnas que hay. Entonces el for de más afuera lo que hace es recorrer cada una de las filas. Por ejemplo, en la primera iteración entra a la primera de las filas y empieza a recorrer todas las columnas que hayan en esa fila determinada. Terminando eso, se mueve un espacio más el for a la segunda fila y vuelve a hacer la pega al for de adentro, recorriendo todas las columnas que tenga la segunda fila. Así es como funciona un for anidado, que se llama en este caso, cuando un for está adentro del otro. Y acá vamos a ir simplemente mostrando con console.writeLine aparcamientos, espacio i, que es la fila, coma j. Eso debería imprimirme del 1 al 30, que es con lo que lo llenamos un poquito más acá arriba. En estos dos for de acá. Vamos viendo entonces. Iniciar. Voy a tener que pasar por los dos procesos previos, que son registrarme y son asignar los aparcamientos ya ocupados. Primero registro lo que sea acá, apellido lo que sea también, la edad 30 lo voy a poner, registro exitoso, selecciono una opción, ahora ingresar aparcamientos ocupados, esto se hace solo, los asientos fueron ocupados, bueno, le puse asiento y voy a cambiar eso, asignados correctamente, y después reservar aparcamiento. Lo único que pasa es que se me muestran desde el 1 hasta el 30. Nada más. Acá yo después tengo que irlo formateando tal y como me lo piden en el documento. Aparcamiento del 1 al 5, 6, 7. Ya, para saber la sección, basta con saber el número de fila. El número de filas es como las secciones, por eso que estos se están guardando dentro de un arreglo bidimensional. Así que vamos con ello. En el for de más afuera es el que me da las filas. Así que, comentario acá. Este for recorre las filas. Y este for de acá adentro, este for recorre las columnas. Entonces acá, console.writeLine, yo le voy a poner sección
llave 0 para concadenar, y la sección va a ser i más 1. ¿Por qué i más 1? Porque i empieza en 0, pero para nosotros que somos programadores. Pero para el usuario común y corriente, las cosas siempre empiezan desde 1. Ya, eso debería dejar la sección. Y el aparcamiento, que me diga acá, aparcamiento 1, 2, 3, 4, lo concadenamos acá. Aparcamiento para concadenar y listo. Entonces después, este valor que está en aparcamiento y como j se va a interpolar acá, se va a reemplazar acá. Veamos si esto es verídico. Primero el registro, dos palabras, de nuevo registro, dos palabras, apellido, 30 años, 2 se crean los estacionamientos ocupados, y finalmente vamos a asignar uno donde me muestra tal y como debe ser. Aparcamiento. En sección 1 están los 10 aparcamientos dentro. Sección 2 siguen los demás aparcamientos dentro. Ya, funciona correctamente. Entonces, si aprieto 4, sale. El console.clear después de cada vez que se hace algo correcto. Entonces, por ejemplo, después de hacer el registro de usuario, le decimos registro exitoso, pero antes de decirle registro exitoso, limpiamos la consola. Entonces se va a limpiar todo lo que estaba, va a salir registro exitoso y se va a volver a repetir el menú. Lo mismo que acá. Primero limpiamos y después le decimos que los asientos fueron asignados. Ya. Acá estamos mostrando ahora los aparcamientos del 1 al 30 en el formato en el cual nos solicitaron. Lo que nos falta es hacer el cruce de información. Es decir, saber cuáles de estos asientos se encuentran ocupados. Para ello es súper sencillo, debido a que eso se encuentra en otro arreglo, que se llama ocupados. Entonces vamos a hacer un pequeño cruce de información. Primero, vamos a preguntar dentro del for si array.indexOf. IndexOf nos sirve para buscar dentro de un arreglo. Entonces yo le voy a decir que voy a buscar dentro de los arreglos del arreglo ocupados. Y ahí están los números de los asientos que ya, bueno, de los aparcamientos, disculpen, que fueron ocupados. Ocupados, coma, y el valor que voy a buscar dentro. Y ese valor me lo da aquí en aparcamientos y coma j. Si es mayor o igual a 0. Que recordemos que indexOf nos devuelve la posición en donde lo encuentro. Si no encontrara nada dentro del arreglo, no va a devolver nada mayor que 0, sino que devuelve un menos 1. Entonces, para repasar un poco, lo que estamos haciendo en esta línea es buscar dentro del arreglo ocupados. Porque supongamos que acá este forma empieza a entregar los números del 1 al 30, ¿cierto? Supongamos que vamos en el 10. Entonces, aparcamientos y coma j vale 10. Entonces, yo busco ese 10 dentro de los asientos ocupados. Si es que estuviera ocupado, yo lo que voy a hacer dentro del if es cambiar el color de impresión a console.foregroundColor igual a consolecolor.red para que se vea rojo. Y en caso contrario, para que no se siga con ese color, lo voy a volver hacia el color original. Si no le pusiera el else, por ejemplo, una vez que encuentre uno ocupado, todos los demás hacia adelante se seguirían imprimiendo en rojo. Ya, eso es lo único que va a pasar. Si está ocupado el asiento, disculpen, el aparcamiento, se imprime en rojo. Si no está ocupado el aparcamiento, se imprime en blanco normalmente. Primero el registro. Ingrese sus nombres. Me llamo Hola Mundo. Apellido Hola. Ingrese su edad 30. Ya. 2. Ingresar aparcamientos. Se ingresan. Y 3. Reservar. Ups. Y acá tengo un problema lógico. Veamos qué pasa. Console.clear, console.writeLine. Está bien. En el 3, si asignado es igual a false, de vuelta. Algo mató el programa.
Tengo un console.clear al principio. Interesante. Se va a hacer console.clear y le doy iniciar. Registro. Hola mundo. Hola, 30 años. Registro exitoso. Me vuelvo a repetir el menú. Ingreso a los aparcamientos. Los asientos ya fueron ocupados. Y reservar. Ya, ahora me muestra que tengo el 3, el 7, el 26 y el 29 ocupados. Pero me falta uno. Y ya sé por qué. Vamos a terminar primero el programa. Se está ejecutando bien, no es problema del algoritmo que hicimos en el caso 3. Es problema de cuando asignamos los aparcamientos ocupados. Ya vamos a resolver eso. Entonces me lo está mostrando de manera correcta. Ahora lo que debería pasar es que me debería pedir que yo ingrese el número de aparcamiento que quiero ocupar. Si ya está ocupado, le mando un mensaje de error y si no, se realiza el registro exitoso mostrándome un resumen de los datos del usuario. Vamos a parar la aplicación y vamos a terminar de programar el case 3. Case 3. Ya, después de mostrarse, yo voy a hacer un console.writeLine. Se muestran todos los aparcamientos que hay disponibles y los que no. Los que no en rojo, entonces aquí yo voy a elegir y le digo al usuario, escoja un aparcamiento. Y entre paréntesis acá ingrese el número. Lo voy a recibir dentro de una variable que va a ser int número aparcamiento. int.parse console.readline. Y ya. Acá tengo un pequeño problema. Es que si yo ingreso una letra, me va a fallar el programa. Así que lo mejor es declarar la variable, hacer un if y hacer un int.tryparse. Y acá le pedimos que ingrese algo a la persona. Ingrese el número. Como debe ser numérico, yo lo valido. Si es que estuviera bien la conversión, lo guardo en número aparcamiento. Pero acá voy a preguntar al revés. Si la conversión no pudo hacerse. Si no pudo hacerse, se lo hago saber al usuario. El aparcamiento debe ser numérico. Y lo mando de vuelta al menú nuevamente. Continúe. Si pasa del if, era numérico. Y como era numérico, ahora yo evalúo. Primero, si está dentro de los que están ocupados. If array.indexOf, busco dentro de ocupados, tal y como lo hicimos dentro del for. ¿Y qué es lo que busco? El número del aparcamiento que eligió la persona. Ya. Y acá la comparación es si es mayor o igual a 0. Si estuviera dentro de los aparcamientos ocupados, mando un mensaje. Este aparcamiento ya está ocupado. Y un continúe. Yo sé que solo hay 30 estacionamientos, por lo tanto yo no puedo ingresar el número 31. Acá voy a hacer otra validación. Si el número de aparcamiento es mayor, si es menor, por ejemplo a 1, o es mayor, o número de aparcamiento es mayor a 30, hay un problema. No puede ser ni 0, ni menos 1, ni menos 2, ni tampoco podría ser el 31 porque no existe. Entonces se lo hacemos saber al usuario y le decimos número de aparcamiento inválido. Y lo mandamos de vuelta al menú también. Continúe. Ya, y si todo estuviera bien, no estaba ocupado, estaba dentro de los rangos válidos, así que primero vamos a mostrar el resumen. Console.writeLine, reserva de aparcamiento correcta. Console.writeLine, resumen, voy a poner acá. Console.writeLine, nombres 0, y eso lo reutilizo acá. Y llamo a nombres, la variable nombres, la que pedí al principio.
¿Qué pasó acá? Variable no asignada, dice. Nombres. Ah, ya. No la puedo usar porque no ha sido asignada dentro del mismo switch. Así que bastará con que nombres sea igual a nada primero. Apellidos empieza en nada. Y la edad empieza en 0. La inicializamos por defecto simplemente. Si no, no la dejo ocupar. Ahora debería... Ahora no hay error. Nombres. Console.writeLine. Apellido. Y console.writeLine. Edad. Console.writeLine. Es el número aparcamiento, el que eligió él, y lo concadenamos también porque se encuentra un poquito más arriba, que se llama número aparcamiento. Ya. Antes de imprimir esto, un console.clear, cosa de que se vea solo el resumen. Vamos viendo. Primero me registro. Ya, Moisés Sepúlveda. Oh, eran mis nombres. Bueno, me equivoqué. Ya, Robles. Edad 100 años. Registro exitoso. Ya. Los aparcamientos fueron asignados. Y finalmente la reserva de los aparcamientos. Me muestra cuáles hay y cuáles están ocupados. Los rojos están ocupados. Entonces yo no podría elegir el 3, por ejemplo. Veamos qué pasa si elijo el 3. Dice, este aparcamiento ya está ocupado. Nuevamente, a la opción 3, reservar aparcamiento. Voy a elegir el número 50. El aparcamiento 50 no existe. Me dice número de aparcamiento inválido. Nuevamente insisto. Y ahora voy a reservar el 13 que no está ocupado. Reserva de aparcamiento correcta, el resumen, nombres, edad y el número de aparcamiento que elegí, y vuelve de nuevo al menú. Ya. Ahora se encuentra realizada completamente la aplicación, exceptuando por un pequeño detalle que se encuentra en el punto 2, en el case 2, cuando yo estoy asignando los asientos ocupados. Yo no estoy viendo en ningún momento cuáles son estos asientos ocupados. No es necesario tampoco para el usuario. Pero veamos qué es lo que puede pasar con este random.net en este algoritmo. Yo lo voy imprimiendo. A medida que se van asignando, cuando nosotros apretemos la opción 2, los vamos a ver también. Después eso yo lo voy a sacar, solamente para que veamos cómo funciona por dentro. Console.writeLine, y voy a imprimir ocupados y a ver qué es lo que me entregó. Registro. Aparcamientos ocupados. Ya. Tengo el console clear acá. Tengo que matar primero el console.clear para que me deje ver los ocupados. Porque si no, se imprimen, pero yo no lo alcanzo a ver. Entonces después se limpian acá. Después que termina el foro. Se limpia toda la consola. Después lo podemos descomentar eso. Registro 2 palabras. 30 segundos. Me dio el 2, el 3, el 19, el 8, el 18 y el 7. Esta vez funcionó bien. Volvamos a ver de nuevo. El 2, el 14, el 16, el 25, el 15, el 2. De nuevo. 26, 2, 25, 20, 16. Lo voy a dar hasta que me dé números duplicados. 7, 5, 15, 26, 25. De nuevo, 27, 12. 17, 26, 22, 14, 21. Ya parece que es difícil que me dé, en este caso, que son 5 solamente números duplicados. Pero en delante pasó. Por eso no me mostraba 5 aparcamientos ocupados, sino que me mostraba 4. Me dio el mismo número 2 veces dentro del algoritmo, lo que no debería hacer. 22, 14, 15, 12, 26, 7, 3, 3, 4. Ya, ahora sí. Fíjense que me repitió el 4. 2 veces me dio 4. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que finalmente yo voy a tener 4 ocupados, pero 2 veces. Después el 19, el 20 y el 27. Lo que da un total solamente de 4 estacionamientos ocupados, cuando de verdad nos están diciendo que son 5. Puede parecer un error menor, y el programa va a funcionar perfectamente.
pero no me debería dar números duplicados dentro del arreglo. Dentro del arreglo siempre debería haber aparcamientos distintos en números. No podrían ser los mismos, pero si no pasa esto. Vamos a ver cómo solucionar esto. Acá está el problema, dentro de este for que se encuentra dentro del case 2. En este for nosotros estamos asignando un número aleatorio a cada uno de los espacios del arreglo ocupados, para saber cuáles están ocupados, valga la redundancia. Entonces, este random.net me da un número entre 1 y 30, pero también se podría repetir que me dé 2 veces el 8, por ejemplo, lo que no sería correcto, estar guardando 2 veces 8 dentro del arreglo. Siempre tienen que ser distintos. Entonces acá ya vamos a complicar un poco el algoritmo, de cierta manera, para que no se pueda repetir jamás el número. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera, y espero se entienda fácilmente. A ver, lo primero, este random.net no lo voy a guardar y no lo voy a asignar directamente al arreglo, que es esto que está acá. Esto se va y voy a crear una variable temporal, tmp. Dentro de esa variable se va a guardar lo que me dé el random. Entonces, después que el random se ejecute, yo voy a buscar dentro del mismo arreglo que se llama ocupados, con un array.indexOf. Dentro del arreglo ocupados, busco lo que me acaba de dar. Si ya existe, tengo un problema, porque no puedo repetir los números dentro de este arreglo, tienen que ser siempre distintos. Si ya existiera, se lo voy a... No se lo voy a hacer saber al usuario, simplemente lo voy a ejecutar nuevamente. Voy a hacer un continue. Continue. ¿Qué es lo que va a hacer el continue? Va a volver al principio del for. Si no entrara al if, quiere decir que el número no existía dentro del arreglo. Así que ahora sí yo lo ocupados y lo asigno tmp, que fue lo que me entregó random.next. Voy a tener simplemente un problema, que ¿qué es lo que va a pasar? Supongamos que me da el número 8, ¿cierto? Se guarda en tmp. Y pregunto, si el 8 ya existe dentro del arreglo ocupados. Supongamos que ya existiera. Si ya existe, voy a hacer el continue, ¿cierto? No se va a alcanzar a asignar. Aunque no se alcance a asignar, el for se va a repetir. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que va a avanzar una posición dentro del arreglo en este i más, lo que me va a dejar un espacio vacío que no alcanzó a ser llenado. Por lo tanto, antes de hacer el continue, yo voy a hacer un i menos para netear esto, y que en la próxima iteración, si es que fue incorrecta, quede dentro de la misma posición. Eso debería arreglar el problema de los duplicados. Vamos a ver, ¿verdad? Me registro primero y después empiezo a ver 15, 13, 23, 27, 11. Y ahora jamás me van a salir duplicados, porque en caso de que se haya duplicado, el algoritmo automáticamente no lo va a asignar, porque va a entrar al continue y va a repetir el proceso de darme el random.net hasta que sea correcto y me dé un número que no esté dentro del arreglo. Ya, y ojo con el i menos acá en este tipo de validaciones. Ojo que si no está, el programa va a funcionar igual. Si no está lo que hicimos recién, que fue lo último, el programa va a funcionar igual, pero puede que me dé duplicados. Si me da duplicados es incorrecto. Así que ojo con este algoritmo, véanlo bien. Y ya que nos quedaría, ya no nos queda nada. Veamos el documento. Los espacios se muestran en color rojo, contenga su nombre. Finalmente se le preguntará al usuario si quiere repetir el proceso. Nada más si quiere repetir el proceso. Ya, eso se lo dejo a ustedes porque ya es lo último que queda, sinceramente, para no alargar tanto el video tutorial, porque aquí simplemente tienen que hacer una pregunta y si no, lo sacan del while. Llegamos hasta acá estudiando este video tutorial más la primera guía y el ejercicio 4 del taller que yo les pasé, que también lo hablamos en clases. Ya deberían estar listos para la prueba. Como guía aparte está la guía 2, que te parecía esta, para que la puedan estudiar también y la puedan resolver. Dentro del video tutorial que acabamos de ver se encuentra toda la materia de la prueba. Ya no hay ningún otro tópico que esté fuera de esto. Arreglos bidimensionales, crear un menú, hacer validaciones, no es nada más que eso. Ya con harta práctica se puede manejar esto a la perfección. Así que eso, ahora queda todo en sus manos, muchachos. Yo dejo el video tutorial hasta acá y nos estamos viendo en clases. Hasta luego.